Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Conversafondo, una iniciativa de Desinformémonos y Nauyaca Producciones. En Conversafondo practicamos este noble arte de platicar, de conversar con diferentes personalidades, diferentes personas que crean, que hacen periodismo, que hacen poesía, música y que al tener esta conversación en la palabra van floreciendo las ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias al maestro Memo Briceño, Guillermo Briceño. Muchísimas gracias por aceptar, compositor, poeta, músico, pensador, activista, luchador social. ¿Cuántas maneras de presentarte hay y cuántas vivencias, cuántas aportaciones, cuántas creaciones? Que es difícil presentarte, Guillermo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Eres muy generosa y con mucho gusto. Claro que sí. Y bueno, justamente estábamos platicando ya con estas conversaciones que comienzan desde antes sobre, bueno, yo crecí en un contexto en el que la música es muy importante, ¿no? La música mije de viento, y mi llegada y mi conocimiento al rock y esto que se ha llamado el movimiento del rock mexicano, pues fue, digamos, tardía, ¿no? Pero en ese panorama siempre vi una semilla de protesta, de denuncia, de compromiso social en el rock. ¿Es así? Así ha sido siempre. Podemos hablar de un rock mexicano, un rock que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que eso que dices es la sustancia más importante del pastel del rock mexicano, ¿no? O de la tortilla, si quieres. ¿Por qué? Porque tiene sus características peculiares. No es un pastel a la gringa, aunque muchos grupos hayamos empezado tocando cosas en inglés y etcétera, ¿no? Aprendiendo. Como los que hacen música clásica aprenden cantando en italiano o en alemán o en francés. Lo que pasa es que empieza a aparecer la necesidad de decir quiénes somos, qué papel jugamos, ¿no? Y entonces ahí es a donde el rock se dignifica, porque le pasa a muchos grupos del mundo. Ha habido grupos de rock en la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? O en los países eslavos o en México. El rock mexicano tiene sus peculiaridades. Por cierto, te digo rápidamente que estamos empeñados en un numerito que el ingenio colectivo ha desarrollado. Vamos a crear un centro de recuperación, de preservación digital de la historia del rock mexicano. Y entonces ahí va a aparecer muchas cosas, ¿no? Allá hay una base de datos, la raíz para una gran base de datos, y que pretendemos que sea para el uso de los investigadores, de los periodistas, de todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Pero entrarle a eso, que puedas encontrar quién piensa de una manera, quién piensa del otro, inclusive hacer reflexiones, mesas redondas. Tú sabes que eso no, el carácter rebelde, digamos, no es que la música no suene a rebeldía, suena a rebeldía el rock, ¿no? Se rebela contra, si en Gringolandia en un momento dado estaba sonando Perry Como y Doris Day, ¿no? Que aparezca Little Richard, pues es una mentada en misa de 12, ¿no? Y pues, claro, aunque mucho de lo que se abordaba era la sexualidad, la cosa picosa, cierta conversación frívola que era accesible al público. Pero hay una tradición que antecede a la música de rock, que viene de las canciones que se cantan en los pueblos, en los campos, en las fábricas, en los bares, hasta en los burdeles, ¿no? En donde la gente se puede quejar del patrón o le dice al patrón de qué se trata, como el blues, que es uno de los papás de esto. El gospel, que tiene inspiración mística y todo lo que tú quieras, que es hermoso y que, ¿no? Si hubiera una deidad con respeto por estos jóvenes, a la hora de que lo cantan debería aparecerse, porque es muy inspirador aquello, ¿no? Pero esa sabiduría se hereda a estas músicas y entonces aparece la capacidad de emocionar, ¿no? No solamente de vender, sino de emocionar, de entusiasmar, de sudar, ¿no? Y entonces pueden aparecer los textos inteligentes, que claro que los hay. En muchos lugares del mundo y en México los hay.
si hay textos lindos, ¿no? Y me parece que debe seguir habiendo. Por eso fundamos una escuela de rock que hablábamos acá fuera de cámara, que se trata de eso. Por eso el cultivo de la palabra, para que haya una opinión que pueda ser externada y si se puede con ello una posición, no para que uno le dé lecciones al otro, sino para que se sepa que la tienes y que no te da vergüenza reconocerla, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos y sí se puede decir que en la naturaleza del rock hay algo contestatario. Sí, hay algo de sublevación en él, con sus diferentes formas a lo largo del tiempo, en su propio contexto musical. Eso es muy importante, lo del terreno musical. Por supuesto que en la lírica y las posiciones de orden antropológico, sociológico, ético, ¿no? Pues todo eso puede contribuir a que una letra o un conjunto de letras, un álbum, o una presentación en un teatro, en un concierto masivo, donde sea, o en un barcito, ¿no? A donde el intercambio entre el músico y los que escuchan se convierte en un acto de solidaridad con lo que se postula. Y pasa. Qué bello, un acto de solidaridad. Acercándome a tu trabajo, me recordó la génesis del arte de la palabra, ¿no? De la poesía, que siempre fue pues con la lírica, o sea, ligada a la música. O sea, la idea de poesía que tenemos ahora como mucho más escrita, que vive en los libros, contradice un poco su origen, ¿no? El arte de los juglares, etc. Y en tu caso, la poesía ha sido fundamental y atraviesa incluso el nombre de la escuela, ¿no? Del rock a la palabra, de la palabra al rock. Y recupera justamente su origen, del origen que va. Y quería justamente preguntarte sobre eso. ¿Cómo ha sido esto de hacer música, pero también hacer poesía y al mismo tiempo esa relación entre música y poesía, que parecía divorciada por los géneros, ¿no? A lo mejor ellas mismas tienden a juntarse, así como nacieron juntas, como ya lo dijiste, ¿no? Safo cantaba sus poemas con una lira, ¿no? Pues de alguna manera todo eso lo heredamos, como ya describiste, sí, muy bien. Lo que pasa es que en el camino de la división del trabajo pasaron esas cosas, ¿no? Las especialidades, inclusive las arrogancias. Pero me parece que en el terreno más noble, la comunicación entre una cosa y otra es grande. Te digo, eso lo practicas. Escribir un texto, imaginarlo, ya es, si uno pudiera tener la memoria, como me cuentan de algún viejo como Sabines, que no escribía nada si no lo tenía claro acá en la cabeza, eso me lo contó Mónica Mansur, ¿no? Es como un don peculiar, ¿no? Pero cuando escribes, ¿no? Pues digo también cuando lo piensas, pero cuando escribes, cuando lo estás poniendo y lo ves, es excitante, ¿no? Cuando sientes que está saliendo, inclusive el desencanto que te produce que no te gusta cómo te está saliendo. Me olvidé de lo que estaba hablando, o no me gustan los tiempos de los verbos así porque me parece que algo, siempre estás con la tijera de jardinero buscando la manera de que eso sea un buen poema, digamos, ¿no? Allí, cuando lo logras leer, es como si cantaras. Es emocionante otra vez, por eso se llama canto también, ¿no? Ya los cantos de Neruda, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sucede, es muy excitante, y te digo, es muy excitante leerlo en el público, eso lo descubrí, a mí me daba cierto pudor antes leerlos yo, como que no me gustaba, pues no sé por qué, porque por rajón. Sí, pero, o sea, cantar y componer. ¿Sabes por qué? Porque me gustaba, yo tenía una compañera que mi amiga Gloria conoce muy bien, que se llama Eve Rosell, y que era buena leyendo los textos. Y en alguna obra que hice para tocar con la Compañía Nacional de Danza en Bellas Artes, había dos, se llama Otros Adioses, se llama eso. Romeo y Julieta no tiene textos dichos, tiene textos escritos alrededor, pero esa, que te digo, Otros Adioses, sí tenía dos poemas, tenía más publicados en un programa de mano, pero a la hora de
de la actuación, de la música, había 2 poemas. Y los decía ella, los decía tan bien que yo decía, que tiene un don esta vieja para decir las cosas, y yo me callaba la boca, ¿no? Pero después, con el tiempo, empecé a descubrir que yo también lo podía hacer y que me gustaba y que era muy excitante para mí. Así fue que entre casualidades, por ejemplo, te cuento algo que fue muy lindo. Había un compañero, y digo había porque ya murió, se llamó Luis González Sousa, un estudioso de las relaciones internacionales, un personaje muy respetable, con el que planeamos una serie de actividades de orden académico, ¿no? con los textos, con el discurso del analista político y eso, y yo con música y con poemas. Un día era una locura, ¿no? Un día lo descubrimos, porque él tiene la culpa de que lo hayamos descubierto. Un día yo toqué una pieza que decía, no me acuerdo de qué, una letra filosa, creo que era Azul Universidad, lo de la huelga en la universidad. Sí, era eso. Y cuando termino, él, sin dejarme chance, si que la llaman la gente, que aplaude, que quise, que me arrebata el micrófono y me dice, como dijo Guillermo, trácate, ¿no? Y suelta su rollo. Y entonces pues, yo hice lo mismo de venganza. Y como dijo Luis, entonces ahí te voy, y le toqué otra canción. Como una topada. Claro, y entonces así como una topada, pero y ya empecé a revolverle, a darme cuenta que podía aspirar a encontrar en algún poema algo que tuviera que ver con lo que en ese momento se estaba diciendo, que no era forzosamente una canción. De manera que lo acabamos planeando como un hecho académico. Lo hicimos en varios lugares, pero me acuerdo mucho de la Ibero de Puebla, que fue sensacional, ¿no? La gente se emocionaba, era más fácil llegarles a las cuestiones de orden ideológico, de orden sociopolítico, en fin, con eso, porque había lubricante, agua para la pastilla, era suave. Y no tocaba yo cosas para pasar el rato, sino cosas que tenían que ver. Pero una y otra le ayudaban a la otra parte. Eso me lleva justamente a esta otra pregunta, ¿no? Sabemos que tu arte, tus creaciones han sido fundamentales también acompañando procesos sociales y procesos políticos. Y siempre hay como esta discusión que está de fondo, si el arte al tener un compromiso social, político, como si no fuera un fenómeno también político, pero puede volverse panfletario, de denuncia, y que eso demerita la calidad de la creación. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que debe haber panfletos buenos y panfletos malos. Y que no todas las canciones son panfletos. Yo me acuerdo de un panfleto que hubo que hacer, que contribuí con alguna palabra, pero en general hicieron otros compañeros, porque Mejía Godoy y los Palacahuina, aquella cosa, los nicaragüenses, ¿no? Sandinistas, necesitaban, por ejemplo, canciones para ilustrar cómo se hacían bombas. Entonces, todo esto era contra Somoza, por supuesto, ya en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, era un panfleto, indudablemente, es más, era un manual, ¿no? Y servían para eso, ¿no? Pero las abstracciones de la música, como Shostakovich sonando su música en el sitio de Stalingrado, ¿no? Pues ocupa un lugar y cubre como un manto ¿no? que puede envolver esto que estamos diciendo, ¿no? La sensibilidad, la verdadera convicción, lo que criticas, lo que apruebas, lo que sientes que va más contigo. Entonces, pues yo creo que ahí entra lo de la emoción que te decía. Formas parte de eso porque formas parte de eso, ¿no? No estás quedando bien, no estás haciéndolo para que digan. Se siente cuando eso pasa. Porque además, a la hora del fervor, del riesgo inclusive, ¿no? En el que uno se mete un poco, no sé si decir inconscientemente, pero es tan involuntario que no esperas que te secuestren los judiciales, ¿no? De ese tipo de riesgo. Claro, ¿no? O poner en riesgo a tus hijas, ¿no? ¿Me entiendes? Todas esas cosas, porque tú no estás cubierto aquí. Tú estás solo, eres un francotirador. Nadie te va a defender tan fácilmente, aunque después hagas una llamada y alguien te pida que vayas al periódico y te hagan una entrevista, como alguna vez me pasó que hizo Payán, que fue el que me dijo, esto es lo que hay que hacer. Bueno, funcionó, sí, eso ayudó a que me dejaran en paz, ¿no? Pero no es
que la música se vuelva un panfleto. La música y la poesía son lo que son. Y tú puedes convertir en canto de guerra las mañanitas. Es la circunstancia la que crea la importancia de la música, ¿no? La importancia de la denuncia. De la denuncia, porque está dicho en la canción, o del papel que juega. Por eso te lo digo de esa manera. Porque en el apremio total, imagínate un grupo guerrillero en la Sierra Guerrerense, Lucio Cabañas o Genaro, cualquiera que quiera. Está el ejército rodeándote, o los zapatistas, ¿no? Con el ejército detrás en el cerco y que están haciendo esto y todo, lo que me ahorro decir ahorita que todos saben, la desgracia de la vulgaridad del poder militar y político avasallando a los demás, ¿no? Ahí de repente una canción de cuna puede ayudar a tranquilizar las almas. Puede tocarse en la marimba, ¿qué tocaban los zapatistas? La Puerta Verde y la del Moño Colorado, ¿no? Y estaban la gente sintiendo muy lindo eso. Ahora, claro, si el sentido de las canciones lo incorpora la gente, adquieren un valor peculiar y uno las aprecia mucho. En México hay una especie como aparte de buena costumbre de incorporar la música, pero también una cosa que conocemos muy bien, que es una especie de malinchismo, ¿no? Venga, en un festival al final lo que hay que cantar es la internacional, o cantar una de Silvio Rodríguez o algo, porque lo mexicano no acaba de ser aceptado por los que comandan. ¿Quién sabe qué visión extraña ha existido eso, ¿no? Era más fácil encontrarse con los símbolos de Quilapayún o de los uruguayos, la Camerata Punta del Este, o Citarrosa, con todos sus méritos. No os regateo nada, pero digo, de parte de la gente mexicana, eso les va a pasar, ¿no? Va a tener que pasar como a todo pueblo, que en el camino se dé cuenta que era más importante algo de lo que creían, ¿no? Que la del Moño Colorado puede ser revolucionaria. Puede ser revolucionaria. En ese contexto. Los que pueden ser revolucionarios son ellos y incorporar como un himno revolucionario la del Moño Colorado. Claro que sí. Y sentir que con eso son capaces de ofrecer la vida por sus principios. Por una causa. Puede pasar. Y bueno, esto me lleva a trabajo tan conocido, el acompañamiento artístico, ideológico, físico que has hecho con el zapatismo. Y también tu acercamiento a la filosofía en clave tojolabal. ¿Qué encontraste ahí? Mira, un día que era el 31 de diciembre de 1993, ¿no? En la casa de un amigo muy querido que se llama Guillermo Velázquez, el de los Leones de la Sierra de Jichú, el guapanguero mayor, ¿no? Y con un grupo de cuates que son muy amigos desde muchos años, unos militantes que yo sentía que eran los cuadros más avanzados que había yo escuchado o compartido con respecto a la organización de productores campesinos en varios estados de la República. Gente brillante, ¿no? Entonces, estábamos esa noche y nos quejábamos, ¿no? Estoy pensando cómo te ahorro el cuento. Como abrevio el cuento, ¿no? Me acuerdo que nos quejábamos. Es que en Venezuela si algo pasa sale la gente. Si es en Argentina pues sale la gente. Si en Brasil sale la gente. En México no pasa nada. Nos hacen lo que sea y no pasa nada. Estábamos, digamos, legítimamente hasta la madre, ¿no? Y ya así, entonces nos despedimos, buenas noches, cuando ya eran las 3 de la mañana, 4, no sé qué, todavía estuvimos el día primero con la familia, en eso de partiendo con los guapangueros, con los amigos y todo, muy lindo, y nos regresamos a México. Y cuando llego a la casa en México, el periódico, ¿no? Dice, sublevación en Chiapas. Ay, güey, dije, estos son los amigos, claro, ¿cómo no que no? No que no. Entonces escribí una carta. ¿Qué decía? Que se la llevó Gloria. Y la carta decía, lo que estás diciendo en esos discursos, estas
declaraciones, la primera declaración de la selva lacandona y etcétera, otras aproximaciones de la palabra, ¿no? Tiene que ver con lo que yo estaba diciendo en mis canciones hacía años. Y entonces me sentía yo plenamente identificado con ello. Decía, sí, claro que sí, no, como dices, por supuesto, tienes razón, sí, así es la cosa, ¿no? ¿De qué nos van a perdonar, carajo? ¿No? De todo eso, cosas. Y otros discursos muy lindos, ¿no? Pues hay un comunicado que se llama así, o que lo llama la gente de que nos van a perdonar, lo dice, ¿no? De morirnos de enfermedades curables y de quién sabe cuántas cosas, que es lindísimo, es un poema, cosas, ¿no? Bueno, entonces, yo mandé una carta diciendo eso, ¿no? Y ofreciendo, sinceramente lo puedo decir aquí, ¿no? Dije, si algún día tuvieras dificultades, si requirieras de un nido para esconderte, mi casa es tuya, ¿no? Y ya. Entonces llegó allá no sé cuántos meses, como 2 meses después, o uno y medio, que regresa la señorita Muñoz con una carta. No fue una carta pública, digamos, en el periódico. No, para nada. Porque además, bueno, la carta que él manda decía algo así, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Y yo te vi tocar, me cuenta que tocabas como si fueran 50,000 y eran 50 en el auditorio Che Guevara, ya sabes, en la CU, ¿no? Y me habló de muchas cosas, ¿no? Era lindo, era cariñoso y te esperamos acá. Entonces, con ese tono, ¿a qué horas hay que estar? ¿No? Pues voy. Es más, te digo algo, les digo algo, llegué a sentir que era lo mejor que me podía haber pasado en este andar de músico. ¿O qué espero? ¿Ganarme un Grammy? ¿O espero que me entregue una medalla Salinas de Gortari? ¿O no? En esos tiempos, o Cedillo, el que quieras, ¿Cuál es la validación pues, que te importa? ¿me entiendes? ¿De qué más puedo esperar? Que el grupo revolucionario más coherente que he visto desde que nací, ¿no? Con lo que dice, lo que postula, me invite a formar parte de la gente que lo visite, y luego de remate me invitaron a formar parte de la comisión coordinadora de la Convención Nacional Democrática, que yo ni quería eso, hasta primero dije, no, ¿yo por qué, no? Como Fox. ¿Y por qué no? ¿Y yo por qué? Pero pues es que ahí estaban los antropólogos y los antropófagos y los arqueólogos y todos, y entonces yo dije, pues yo qué, ¿no? Pero bueno, fue la insistencia así, no, que estos cuates zapatistas quieren que tú estés. Bueno, pues entonces estoy. Ahí pasaron muchas cosas que ahora me ahorro. Ahí conocí las solidaridades persistentes de algunos amigos que hasta la fecha somos muy cerca, muy cariñosamente cerca, muy compañeramente, como Alfredo López Austin, por ejemplo, o como con Luis Villoro, que ya no está, o como con Alberto Betancourt, que es un historiador. Hay más, o como con Carlos Deckers, que ese fue un poco como a contracorriente. Ahora te cuento de eso porque me preguntaste del Otto Jolabal, ¿por qué, no? Entonces, bueno, toda esa historia hizo que llegara a lo que ya más o menos se puede anticipar, como sí estuve muy vinculado y llegué a promover cosas que yo sabía que era invitado por ellos, entonces me sentía con una especie de autoridad moral para inventar cosas locas. Hicimos muchas cosas locas. En el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, ¿no? Asociado con otros cuates, por supuesto, ¿no? Bajamos a un alpinista, que el Ángel de la Independencia bajó, y hacíamos guiones. Yo escribía muchas veces guiones para que los héroes que vivían en las diferentes glorietas de la ciudad dijeran su discurso. El actor Rafa Velasco era el actor predilecto, la hizo de todo, ¿no? De Juárez, por supuesto, y de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, pero aparecieron las solidaridades, como las hermosísimas que ya hablé, y más, ¿no? Y también las traiciones y las envidias, ¿no? La miseria de los humanos. Y entonces por eso cuando llegamos, viste que me abracé de la señora periodista, porque dije, es de las que sí siempre seremos los mismos, de siempre, ¿no? Y no hay problema. Ahora te cuento, un día estaba muy metido en este ajo. Ya ves que te insinué que un día me secuestraron los judiciales hace rato, fue cierto, por estar metido en eso. Porque la inteligencia de gobernación, de inteligencia no tenía nada.
fue bastante estúpida la razón por la cual me secuestraron a mí, de lo que me acusaban, ¿no? Me veían como quién sabe qué. Yo no tengo una vida clandestina. Sí, como para... Estoy tan abiertamente, o sea, sus sospechas eran una muestra del tamaño de su cerebro. Y conste que ya era muy agresivo, amedrentaron a las muchachas de las serpientes sobre ruedas, a mí también, no sé si me amedrentaron a mí, lo que me pasó fue que me obligó a actuar y a hacer cosas, por eso acabé pidiendo consejo qué hago y así hice una entrevista y entonces me vino el secuestro y luego otra entrevista para contrarrestar el efecto y eso dio cierto resultado. Bueno. Aparecieron, como dije, la traición, la envidia y la cobardía, y también el valor de algunos, ¿no? Bueno, pero entonces, un día leyendo La Jornada, apareció que había un encuentro en Chetumal, la periodista Rosa Rojas, era la encargada del numerito, y decía que había un grupo de lingüistas, y que uno de ellos, de nombre Karl Lenkersdorf, ¿no? Decía que las consignas estas que se ven como producto de la capacidad poética del subcomandante Marcos no eran otra cosa más que frases ancestrales del pueblo tojolabal, como el mandar obedeciendo y el para todos todo y para nosotros nada, ¿no? Y me interesó, digo, sí, o sea, los indios mexicanos piensan de esa manera, esto es un tesoro, quiero saber qué. Entonces busqué a Rosa Rojas, se tardó varios días en contestarme, se había movido del lugar donde estaban, quién sabe qué lío, y me dijo, fíjate que qué pena, porque ya se fueron todos a sus países, eran de varios lugares, ¿no? Y yo dije, ya se fue a Berlín o quién sabe dónde, ¿no? Y como 5 días después suena su vocecita delgada, ¿no? Que me dice, Guillermo, ¿qué se te ofrece? Estoy a tus órdenes. Entonces vino a mi casa, desayunamos, y así se fue creando una amistad que me permite muchas cosas y que no quiero alargar el tiempo acá, porque pasa desde que la primera vez que fui a su casa vi que había un piano y yo ingenuamente le pregunté, oye, ¿tocas el piano, Carlos? Y me dice, sí. Le digo, ¿nunca les tocaste el piano a los muchachos? Porque estuvo 26 años en la selva lacandona, ¿no? Cerca de las Margaritas, en la Castalia. Y me dice, no. ¿Y por qué? Y no me contestó. Y luego subimos la escalera de su despacho ahí, de su biblioteca, y se sentó en un escritorio y voltea y con ojos dulces me dice, tú me hiciste una pregunta y no te contesté. Y ¡pum! Explota, llora como un niño y me dice, porque los alemanes somos capaces de crear las cosas que yo toco. ¿Qué tocas? La partita. Pues tocas. No, los alemanes somos capaces de eso y de las peores cosas en el mundo. Puta, yo lo abrazado digo, pero ¿qué dices, no? ¿Qué le dices? Entonces, nos hicimos muy amigos con su esposa también, que está viva y está muy vieja y está medio deteriorada su memoria y todo eso, tiene una cosa de senilidad. Entonces, bueno, está internada aquí en Xochimilco, en Tepepan. Entonces, abrevio, Carlos así lo conocí y fui conociendo sus libros. Y si se tratara de recomendar algo, son muchos, ¿no? Pero recuerdo 3 rápidamente. Aprender a escuchar, filosofar en clave tojolabal, y el primero que fue muy famoso porque se lo premiaron con la Elia Kostakowski, esa cosa del siglo XXI que se llama Los hombres verdaderos. Pero tiene un manual para que las comunidades tojolabales puedan entenderse con los médicos ladinos, y entonces se sepa cómo se llama el pulmón y la nariz y el ojo y el 15 qué, pero muchas cosas más. Muy interesante y muy inteligente. Qué conmovedora escena, ¿no? La que nos estás platicando. También, ha pasado tiempo, ¿no? Desde todo esto que nos platicas, desde Serpientes sobre Ruedas. ¿Tú cómo ves ahora la escena? Te decía, ¿no? Hay también ahora como un movimiento que podemos llamar rock en tu idioma, pero en tu idioma indígena, ¿no? Está pasando muchas cosas en otros idiomas, contrastando un poco con todo lo que ya ha pasado con ese otro rock en tu idioma. Y en esta escena, digamos, del rock mexicano de ahora, puedes ver también la posibilidad de que se haga algo semejante a lo que fue Serpientes sobre Ruedas, o sea, sobre este compromiso social y de denuncia al rock mexicano en la actualidad. Mira, la Serpiente sobre Ruedas nació así con un nombre arbitrario que me tocó ponerle a mí, porque el festival 12 Serpientes, se llamó según el calendario maya, había generado un dinero
cuya entrega no se hizo como se había planeado en una reunión en la que yo estuve presente, que era que lo fueran a entregar 2 de los activistas universitarios y 2 de los artistas. Se fueron los activistas por la libre y no llamaron a los artistas. Entonces eso causó una decisión. Y cuando yo, entonces, ¿quiénes somos? Pues yo dije, este es la serpiente, pero sobre ruedas, porque lo que pensábamos era que había que ir a diversos lugares de la República a promover la campaña por la paz con justicia y dignidad y todas las cosas que ya te recordarás. Lo hicimos, fracasamos en varios de los conciertos que hicimos en muchos lugares, perdimos dinero, hasta que hicimos uno en el espacio escultórico con una asociación de estudiantes que se llamaban los de Virginio Muñoz, el Comité Metropolitano, y ahí recuperamos la mitad de lo que habíamos perdido y dijimos, está muy bien. Entonces yo me puse las pilas y al siguiente round yo me fui a la rectoría y les dije, ¿y a mí me lo prestas? ¿Me prestas el estacionamiento de atrás del estadio, atrás del Palomar? En ese tiempo el rector era Sarucán y el que me dijo que sí fue el secretario Rafael Cordera, y que nos lo prestan. Y hacemos un festivalón en donde el boleto, si no me equivoco, era de 20 pesos, y vinieron muchos chavos, y tocaron muchos grupos, y juntamos como 220,000 pesos. Entonces se completó un plan. Yo hablé con uno de los trabajadores electricistas que formaba parte del comité de avanzada, Almazán, allá en el pueblo, en la realidad, y me acuerdo que yo dije, es necesario electrificar este pueblo, ¿no? Digo, hasta da vergüenza decirlo, pues es 100 años antes lo hicieron Edison y compañía, ¿no? Pero había que electrificarlo, porque hubiera refrigeración para leche para los niños, sus medicinas, para que hubiera luz. Me invitan a tocar y no puedo tocar porque si toco algo eléctrico se queman los alambritos, ¿no? Había que hacerlo. Entonces allí hubo una discusión entre los simpatizantes, como se llamen, los agregados, los fuereños, ¿no? De que si le dijéramos si los de la Comisión Federal lo podían hacer. En ese momento yo ya sabía que los comandantes, Tacho particularmente, me iba a decir que no, porque son orejas, pues claro que no. Entonces había que hacerlo por la libre con los electricistas estos. Entonces lo que hicimos fue organizar estas tocadas, juntamos la lana, los electricistas fueron y compraron un refrigerador y prepararon junto con la comunidad, en la realidad, lo que llaman las calles propiamente dichas para tender los cables. Los campesinos, la gente de allá del pueblo hizo los postes, ¿no? Cortaron, hicieron sus postes. Fue una cosa loca. Un día el sub me dijo, ahora sí, buena lo hiciste, ¿no? Aquí Marx haría una fiesta, ¿no? Los músicos generan una lana, ¿no? Los campesinos hacen los postes, los trabajadores ponen la luz y prenden todo el numerito. Esta es la revolución, ¿no? Sí, parecía todo color de rosa. Siguiente round, para abreviar, cambia la rectoría y llega a la rectoría un ex compañero mío en la Facultad de Química que se llama Francisco Barnés, Paco Barnés, y yo dije, ahorita la voy a hacer. Ah, no, me pusieron todos los obstáculos que fueran, no me lo volvieron a prestar, no pudimos hacer otra cosa más. Lo que recibí fue unas respuestas, ya no de él, sino de los que puso a su cargo, como Nacho Echeverría y otro tipo que no tiene nada que ver. Y ya no pudimos hacer más de ese tipo de cosas, con una envergadura de más respeto, ¿no? Electrificar un pueblo, ya está, ya. Era muy lindo, te sientes, ¿no? Es muy padrísimo. Un día estábamos en el Carmen, ¿no? Hay algo de todo esto, y me acuerdo que detrás del círculo, el cinturón de paz, se asoma uno de los electricistas de nombre Claudio, me acuerdo, que me dice, señor, ven, y me cuenta, llorando el cuate de la emoción, lo que sucedió cuando dijeron a la 1, a las 2 y a las 3 y levantaron el switch y se prendieron las luces en el pueblo. Puta. Después nos vimos fuertemente rebasados por la calidad de lo que pudieron traer los italianos y otras gentes que trajeron turbinas muy bien, porque nosotros era una planta de diésel, ¿no? Digo, ¿no? Claro, había que evolucionar las cosas. Bueno, pero entonces eso te conté. ¿Y el rock de ahora podría seguir electrificando el mundo? Debería, ya está, ya. Debería. ¿Por qué? Pues porque hay gente que todavía tiene conciencia, dignidad, que es buena persona, ¿no? Y que no está a la casa del superficial y tonto éxito
personal a partir de ser lo más bobo posible, lo más hueco para que los canales de televisión y hasta el gusto popular tan condicionado muchas veces por esos medios a lo largo de cuántos años de concesiones. Son, décadas. Está, ¿no? Depravado el asunto. Entonces hay que luchar y hay que aguantar. Uno aprende a morirse de hambre también, ¿qué te crees? Uno aprende a morirse de hambre. Ah, pues sí. Y toma lecciones para aguantar el aire y no dar el último chanclazo. Pero sí, sí. Y finalmente, sí se puede. Y no lo digo como un cliché, ya sabrás. El rock mexicano puede. El rock mexicano puede y me parece que está muy vivo en muchos barrios, en muchos lugares de la República Mexicana. Es parte de la cosa esta que estoy hablando del Centro de Información Digital, ¿no? Estamos tratando de estar en contacto con todo el mundo en el país, a ver si se dejan, porque se trata de recabar esa información. Y como hicimos la convocatoria, partió de algo el instinto, con una cierta organicidad con la que uno ya crece por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, un día presentamos un libro que se llama 60 años de rock mexicano, son 3 tomos, por cierto, de Rafael González, ¿no? Y en la escuela de rock era natural, pero ahí me puse las pilas y dije, nomás para los alumnos y los maestros de la escuela en todo caso, no, que vengan los periodistas que hablan de rock y que critican y que además cuando sale un libro, como pasó con ese, algunos empiezan a decir, es que tiene ciertas imprecisiones, yo te haría esto, pero todos los libros que yo conozco de esas cosas, no conozco todos, pero los que conozco, todos están llenos de imprecisiones, cada quien habla como le fue en la feria, favorece al grupo del que formó parte, o cosas de ese tipo. Entonces que se junten, que se pongan de acuerdo y que inventen algo. Mira que se están inventando algo juntos, está muy lindo lo que está pasando. Muchísimas gracias y pues por muchas más décadas de un rock mexicano que electrifique el alma, el mundo, el pueblo, los movimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Muchas gracias por invitarme a platicar.